Vale, pues abrimos el turno de debate, si vos parece, y si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación. Fran. Sí, bueno, yo quería empezar por... Es que no me parece que sean móviles. ¿Sentís, bien? ¿Sentís a Fran si fala dende aí? Yo creo que tengo un volumen de voz. Sí, somos docentes. ¿No? Fran, acércate y cógelo. Pero entonces cada vez que alguien pregunta tiene que levantar. ¿Por qué no? Pues, pero que no vos quita el miedo a preguntar eso, ¿eh? Bueno, son de tres... ¿Qué puede ser? ¿No? Yo, primera pregunta, bueno, análisis y pregunta que quería hacer. Comentabas antes la necesidad de obligar a los niños y a los jóvenes a estudiar. Y de hecho, perfecto. Más fácil. Una de las primeras cosas que pidió la izquierda en temática educativa fue la escolarización obligatoria. No nos conformamos con que hubiera una escuela gratuita, pedimos que fuera obligatorio llevar a los niños a la escuela. Era la única forma que teníamos de garantizar que todos los ciudadanos del futuro habrían pasado por esa escuela. Tenía que ser obligatorio. Claro, yo creo que donde precisamente nos meten aquí la jugada es, vale, llévalos a la escuela, pero si luego yo en la escuela no los obligo a estudiar, ya está solucionado. La escuela es obligatoria, pero no es obligatoria ya la escolarización efectiva. Entonces, ahí creo que nos han visto la jugada y han encontrado una forma magnífica de acabar con nosotros. Sí, vale, yo te obligo a que todos vayan a la escuela, pero si yo permito, con estas teorías que hay más allá ahora que dicen que el niño tiene que decidir si quiere aprender o no, yo lo obligo a ir a la escuela, pero no lo obligo a aprender. Bueno, pues nos hemos cargado la finalidad de la enseñanza obligatoria. Y quería comentar también que, como decías antes, la importancia de que el profesor ame su materia. Yo no me acuerdo a quién se lo oí, que un buen profesor tenía que ser sobre su disciplina como una persona enamorada. Entonces, cuando tú estás enamorado, tú quieres contarle a todo el mundo lo maravillosa que es esa persona. Un profesor lo que tiene es que estar enamorado de su disciplina y pretender convencer a los alumnos de que es la cosa más maravillosa que puede existir. Hay en la propia ley una idea que es, también lo comentabais, la homogeneización del profesorado, una homogeneización que en primaria, desgraciadamente, desde mi punto de vista, ya se hizo. Anteriormente, los maestros de primaria eran profesores de EGB especializados. Esa especialización desapareció, todos son profesores de primaria secas. Esa especialización quiere eliminarse también en secundaria y con ello lo que se elimina es la garantía de que el profesor ama su disciplina. Cuando a mí un alumno me pregunta 17 veces cómo es una cuestión de dinámica, yo se lo explico 17 veces y muchas veces me planteo, menos mal que esto me gusta, porque si tuviera que repetir 17 veces algo que odio, pues desgraciadamente la ley actual dice que es conveniente que yo, que soy de física y química, en lugar de dar física y química, de física y química, matemáticas, biología, el agrupamiento por ámbitos. ¿Qué pasa? Que a mí las leyes de Kepler me apasionan, pero el mínimo común múltiplo me la trae al pairo. Entonces, ¿de verdad alguien cree que yo voy a ser igual de buen profesor cuando un alumno no entienda las leyes de Kepler y empieza a darle vueltas a ver cómo puedo hacer para explicárselo? Que cuando me pregunten a la sexta vez cómo es el mínimo común múltiplo de una cosa que me da igual hasta a mí, yo creo que no. ¿Por qué entonces defienden algo que va en perjuicio de la calidad de la enseñanza? Yo lo tengo claro. Si todos somos profesores de todo, la amortización de plantillas es mucho más fácil. Entonces, el objetivo aquí es un recorte de la escuela pública sin que parezca que importe la calidad. Entonces, me gustaría saber, desde el punto de vista que tú comentabas y lo que habéis analizado en el libro, ¿qué opináis de esta cuestión del agrupamiento de materias por ámbitos? Pero hacemos un turno primero, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que vayan y lo vas cogiendo. La forma de pedir la palabra es venir. No hay otra. No, pero puedo hablar de trabajo. Sí, pasándolo, pero levantáis a mano porque si no... Déjalo por abajo. También. Y es que si no sé el movimiento... No, si no tiene... No tiene... El cable no va a dar. Sí, no te preocupes. No te yo, amor y compañía, ¿eh?
Sí, pero no todo el mismo valor hasta ahí. No, sí, estoy explicando. Claro, yo lo de los ámbitos para mí es una cosa muy... Ahora, Lo de los ámbitos es una cosa que me viene doliendo desde antes de la LOCSE, porque en realidad antes de la LOCSE ya se implantaron las asignaturas afines. A mí me pareció la mayor barbaridad del mundo. El día en que de pronto yo soy profesor de filosofía, claro, yo era el jefe de departamento porque era catedrático y siempre me tocaba ser jefe de departamento. De pronto me vinieron dos, no sé, alegadas se llamaban, no sé, o sea, diciéndome que tenían que dar la asignatura de segundo de bachillerato de filosofía y que no entendían el libro, que sí se lo podía explicar. Pero vosotras de qué sois, de francés. Ya, pero es que ahora se pueden dar asignaturas afines. Y como de afines, como el hecho de saber explicar o dar clase de francés te permite entender lo que dice Aristóteles, o lo que dice Hegel, que no se le entiende ni en alemán siquiera, ni en español, no se le entiende de ninguna manera. Pero ¿qué quieres que te explique? No sé, si en 5 años de carrera no me he enterado de nada. Ni yo. Entonces, no sé, o sea, ¿pero qué disparate es este? Y yo dije, no sé, esto es el fin de la enseñanza. Ya me pareció el fin de la enseñanza y todavía no había llegado ni la LOCSE. O sea, que imagínate lo que quedaba luego por venir. Y ahora la enseñanza por hábitos, o sea, por ámbitos, ¿no? Ámbitos, sí. Pues es exactamente como ha contado Fran, es mi opinión y es en lo que más hay que incidir. Pero claro, es que está todo patas arriba, hemos perdido hasta tal punto el sentido común que no se recuerdan las cosas más elementales, que es, vamos a ver, ¿por qué conviene que los profesores que explican matemáticas o lengua sepan matemáticas o lengua, si los contenidos al fin y al cabo están en Internet, como ahora se repite tantas veces? Sí, pues ¿sabes por qué? Pues porque para los alumnos, para las alumnas, es muy importante tener delante a una persona que ama las matemáticas y que ama la lengua, porque eso es el mayor ejemplo y es lo que más puede engancharles, es el mayor incentivo que pueden tener para interesarse por las matemáticas y para interesarse por la lengua. El amor por el saber se despierta viendo una persona que ama lo que sabe. Y eso es importantísimo, importantísimo. Entonces, claro, no. Primero se dijo, no, ya no hace falta enseñar, saber nada, si los contenidos están en Internet. El profesor lo que tiene que hacer es saber enseñar lo que enseña, aprender a enseñar, en fin, no sé, pero algo que no sabes, pero ¿cómo es eso posible? Entonces, empezó, claro, naturalmente, una vez que habías perdido, vamos a decirlo así, el incentivo natural del conocimiento, que lo descubrió ya antaño Aristóteles en las primeras líneas de la metafísica, cuando dijo eso de que todo ser humano desea por naturaleza saber. Coño, eso. Todo ser humano por naturaleza desea saber. Y entonces, a poco que le incentives para saber algo, enseñándole lo que significa saber algo, a poco que pueda que descubra que se puede saber algo, joder, se le va a despertar la curiosidad, el interés. Y un profesor lo que tiene que hacer es eso, despertar el amor, el enamoramiento por el saber, como ha dicho Fran. Y para eso no lo puede hacer Internet, o un libro de texto, o un cuestionario, que ahora rellenan muchos cuestionarios los alumnos y las alumnas. No, eso tiene. Lo mejor para un alumno es ver que el profesor de física está enamorado de la física. Y eso es un incentivo que no falla. Bueno, a veces falla, pero si falla eso es que ya va a fallar todo. Pero no, los pedagogos hicieron todo lo contrario. Los pedagogos hicieron todo lo contrario. Es decir, no, el saber no es un incentivo nunca, porque siempre es una pesadilla. Claro, eso solamente lo podía decir una persona que en realidad es un completo ignorante, como son los pedagogos. Porque claro, son ignorantes por definición, porque ellos no han aprendido matemáticas, ni física, ni lengua, ni historia. Han aprendido cómo se explica la matemática, cómo se explica la lengua, pero no saben nada de eso. Entonces, son personas que llevan a mucha honra no saber nada.
Y entonces, claro, como no saben nada, nunca han sentido. Son personas tristes, muy tristes. Claro, nunca han sentido la alegría de saber algo, y como nunca, porque nunca han sabido nada. Y entonces, pues claro, ellos lo que piensan es, no, entonces para que sepan algo los alumnos habrá que enseñarles con algún incentivo, engañándoles. Si les ponemos a jugar al corro de la patata, a lo mejor por casualidad acaban aprendiendo la tabla de multiplicar. Hombre, claro, es porque ya has echado a perder todo desde el principio. Has llevado la contraria a Aristóteles. ¿A quién se le ocurre, tío? O sea, no... Y entonces, claro, como ya los contenidos no importan, y como ya lo único importante es que los pedagogos han enseñado o van a enseñar, pues entonces, ¿qué más da? Que se enseñe asignaturas afines, o por ámbitos, o... ¿Qué más da? Y dentro de poco, pues lo que decía Javier antes, o sea, ni siquiera hará falta ningún profesor, sino sencillamente una especie de ujier que vaya paseando por ahí entre los alumnos que están buscando en internet, en su burbuja informática, a través del TUA, ese que tú cuentas también en el libro, ¿no? Sí. Pues van aprendiendo, sí. Eso es la catástrofe. Bueno, eso demuestra que todo está patas arriba. De todas maneras, sí que es verdad que, bueno, yo por lo menos lo que observo en mis clases es que a muchos críos y crías pues hay que obligarles a estudiar. Hay que obligarles, ¿no? ¿Y cómo los obligas? Pues con las notas, los exámenes, esos dispositivos que muchas veces se han vendido como algo traumatizador, ¿no? Pero que creo que no lo es tanto, ¿no? Y que de algún modo es positivo que se obligue a algo más que a escucharte atentamente en clase o a que hacer ciertas actividades, ¿no? Sino que se obligue pues, a hacer el esfuerzo de estudiar, ¿no? Eso es parte de esa obligatoriedad, ¿no? Esa obligatoriedad implica que todo el mundo tiene asumido que hay que intentar sacar la asignatura, ¿no? Y yo creo que eso es un valor positivo, porque eso es el valor de las asignaturas, ¿no? Y a veces... Carlos y Santiago Alba escribieron un libro que se llamaba Volver a pensar, ¿no? Y en ese libro hablabais en uno de los artículos que publicabais ahí de que en la escuela los chicos no aprenden matemáticas por saber matemáticas, sino que aprenden matemáticas porque quieren aprobar, ¿no? Y entonces estudian para aprobar y no estudian para aprender. Y digo, pues es mejor que estudien para aprobar que no estudien en absoluto, ¿no? Ese mal menor es el que sostiene la obligatoriedad en la enseñanza actual. Y a mí, con los años y con la exposición continuada a la humanidad, ¿no? He llegado a la conclusión de que eso es algo en el fondo positivo. Yo soy profesor de lengua y una de las cosas que venimos haciendo en mi departamento desde hace muchísimos años es algo que casi prohíbe la LOMLOE, que es poner libros de lectura obligatorios, ¿no? Nosotros ponemos libros de lectura obligatorios. Yo publiqué en 2013 en el diario.es un artículo que se llama ¿Por qué los obligamos a leer?, ¿no? Y lo publiqué porque en esa época teníamos como libro de lectura obligatorio casi todos los años La isla del tesoro de Stevenson, ¿no? Un libro maravilloso en segundo de ESO. Fijaos si funcionaba bien que teníamos 18 ejemplares en la biblioteca. Y ese libro era un libro que los chavales leían y muchos lo disfrutaban, ¿no? Bueno, pues en 2013, con la primera generación de niños con smartphone desde la comunión, ahí en Candelera, Ávila, que es donde yo doy clase, tuvimos un motín. Pero hubo un auténtico motín, ¿no? Porque no querían leer ese libro, porque ese libro era demasiado para ellos, ¿no? La isla del tesoro. Ante una situación de emergencia como tal, no tenemos más remedio que obligar a leer. Tú quieres aprobar, pues vas a tener que leer, ¿no? Si resulta que ya no hay ninguna diferencia entre aprobar y suspender, no les puedes obligar a leer. Y si no les obligas a leer, no me va a pasar algo que me ha pasado muchas veces ya y que es muy bonito cuando eres profe, ¿no? Me pasó hace poco con un exalumno mío que resulta que es electricista y vino a arreglarnos una avería en casa.
Y me dijo, cuando terminó, estuvimos charlando un rato, ¿te acuerdas? No sé qué, y cuando terminó, aparte que me cobró baratísimo, me dijo, Javier, yo es que te quería decir que te estoy muy, muy agradecido porque me obligaste a leer. Dice, si no me hubieras obligado, ahora yo no sería un lector. Entonces, realmente, tenemos que plantearnos muy seriamente las tonterías que se dicen muchas veces desde la izquierda con cuestiones tales como la obligatoriedad, los exámenes, ¿no? O todas estas tonterías que se dicen ahora que vamos a hacer un proyecto pero que los niños decidan qué es lo que quieren aprender. Y yo digo, por Dios, ¿qué cojones estamos haciendo? ¿Qué coño es esto? ¿De qué va? ¿Cómo van a decidir qué quieren aprender? ¿Vas a decidir qué quieres aprender sin saber qué es lo que se puede aprender? ¿No? Además es que se trata precisamente de sacar a los niños de sí mismos. Como decía Carlos, de llevarlos a la objetividad. La objetividad está fuera de ti. No puedes llegar a la objetividad a partir de tus gustos, tu psicología, tu preconfiguración previa como individuo, ¿no? No pueden ser tus gustos, tu capricho, tus necesidades inmediatas las que decidan qué es lo que aprendes. Lo que aprendes tiene que ser algo que viene de fuera, es algo externo, es algo que si realmente no has tenido nunca contacto con las disciplinas no puedes ni siquiera imaginar qué es lo que hay ahí, ¿no? Y precisamente con la enseñanza obligatoria lo que hacemos es abrir esas posibilidades de imaginar todo lo que se puede llegar a saber. Y que los chicos y chicas lleguen a un punto en el que puedan pues, decidir dedicarse más a una cosa o a otra, aprender más de un campo o de otro, pero para eso hay que primero tener ese contacto con el saber, con la objetividad, ¿no? Y eso, con el planteamiento actual de la ley orgánica, la LOMLOE, con las tendencias que tenemos actualmente con las administraciones, está en peligro también en la enseñanza pública. Bueno, tenemos micro para Baxoval, para el público. Entonces, si queréis, abrimos turno, agarramos unas cuantas preguntas. Vale, tenemos ahí el fondo. Hola, se oye bien, ¿no? Bueno, pues agradecer a Suatea que haya organizado la posibilidad de este espacio de defensa de la escuela pública. Yo compartiendo todo lo que decís, tanto en mi vivencia como alumna como profesora de filosofía en la actualidad, sí que tengo que decir que hay algo de la ley actual que es histórico y que realmente creo que no se debe, que hay que seguir defendiéndolo. Que no es un logro de la izquierda, es un logro del feminismo, que es la incorporación de las mujeres por primera vez en la historia de España, en la ley, de manera clara, pues por ejemplo en la historia de la filosofía, que luego podemos discutir por qué esas filósofas y no las españolas, que también es una cuestión de... La educación fue una vindicación clara desde los orígenes del feminismo y desde el origen, desde la filosofía antigua. Ahí están varias mujeres que reivindicaban el derecho a saber de las mujeres. Entonces, claro, efectivamente, como bien dijo Carlos, pues la diversidad del profesorado es muy interesante porque todo el mundo, quien más y quien menos, tuvimos a nuestro profesor o profesora que se le notaba muchísimo por dónde iban los tiros, quien creía que las mujeres no teníamos que estudiar química o matemáticas. Y en la ley actual sí es muy rescatable que tú como feminista en el aula puedas hablar de determinadas cosas y esté en la ley. Porque claro, normalmente hablamos de la libertad de cátedra, pero el hecho de que aparezcan con nombres y apellidos físicas, matemáticas, biólogas, escritoras, filósofas, arquitectas, etcétera, etcétera, sirve para que el alumnado tome conciencia de que las mujeres han estado a lo largo de la historia en diferentes ámbitos de conocimiento. Salgamos de esa distorsión ideológica que la practicó la derecha y la izquierda. Las mujeres no han aportado nada al conocimiento, porque yo no sé, yo cuando estudié la generación del 27 y tuve un profesor amante de la literatura que nos hizo leer, pero no leímos a ninguna autora. Joder, y yo pensaba, es que no hay escritoras. O leíamos poesía, pero era poesía amorosa de hombres hacia mujeres. Entonces las mujeres no teníamos un referente, las niñas
no había un referente donde verse como arquitecta, como ingeniera, como bióloga, como electricista, como filósofa, como lo que queramos. Entonces, pero insisto, también a veces cuando se introduce ahora la perspectiva de género, joder, que no es perspectiva de género, es perspectiva feminista. Es perspectiva feminista, porque ese es otro de los engaños. Hablamos de género y entonces el feminismo no se ve, porque también tiene mucho peligro hablar de feminismo. Y cuando decimos el alumnado hoy en día en las redes sociales, sí que en las clases se te cuestionan las ideas feministas hoy en día, ¿eh? Es decir, hay alumnado que sí siente, es verdad, pero hay otro que te van a cuestionar y que te van a decir que no, y que te van a hablar de las denuncias falsas y de que eso no es conocimiento y tal. Entonces, hay varias batallas, o compañeros tuyos, compañeras también, es decir, que también efectivamente tenemos eso ahí, compartiendo lo que estáis diciendo, porque realmente hay cosas que son, como la formación del profesorado, pues que no hay formación del profesorado. Pues digo filósofas porque es de lo que más sé, pero sí hay en coaching, en abrazar árboles, con todo el respeto a ese tipo de actividades, ¿vale? Pero que la formación que la Consejería de Educación Asturiana ofrece al profesorado, o digitalización o gamificación, que vamos a ver, enseñar a Nietzsche con un juego que es muy divertido, entonces no leyendo, que es lo que hay que hacer, leer en voz alta en clase, que está muy bien y sirve muchísimo. Incluso además acaba enganchando mucho a la gente, o una tertulia dialógica, vamos a leer todo el mundo el mismo texto y vamos a debatir sobre un texto. Entonces, bueno, aportar eso hoy también, ¿no? Porque, insisto, tampoco es, oye, la izquierda que enrollada es, que ha metido a las mujeres, no, eso es un logro del feminismo, que por lo que sea ahora cae en esta ley. A lo mejor es, bueno, vamos a contentar aquí a estas mujeres que, porque las mujeres existimos y estamos por ahí, por más que luego en los ámbitos de decisiones siguen estando los hombres, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos la necesidad de que el alumnado en toda esa mezcla de ideas vaya teniendo ese pensamiento crítico que le haga ver como algo que no es normal, pues una reunión de alta cumbre política y que todos sean hombres, que digan, o sea, no, pero ahí no hay mujeres, o sea, que eso vaya surgiendo, pues sobre todo los referentes para las niñas y para los niños, porque el no conocer toda esa realidad para los niños es una distorsión. Y ahí vamos a la parte esta de, pues que no se nace machistas y llega a serlo, que esa es otra, porque claro, tenemos que prevención de violencia de género, o sea, con planes y con todo luego esa historia de las redes sociales, y ahí está muy bien ese movimiento de familias que se plantan. Yo todavía el otro día hablando con una amiga que tiene una niña de 8 años y en casa no hay pantalla, no hay móvil, o sea, él y ella están intentando que esa niña juegue manipulativamente hablando por los juegos de toda la vida y joder, me dice, la maestra es la que le mete la pantalla 3 y 4 horas diarias en la escuela y él canta juegos en vez de cantar canciones tal. Entonces, vale, bueno, gracias. Si hay alguien más que quiera hacer en grúa observación, sí. Hola, buenas, muchas gracias a los ponentes, me encanta oíros, ya había leído alguna cosa vuestra y bueno, comparto muchas cosas, especialmente lo que considero que estamos viviendo desde la educación pública como agresión, ¿no? Como desvirtualización de lo que deberían ser los objetivos de la misma. Lo que pasa es que, bueno, no soy pedagoga, soy maestra y tampoco quisiera que saliéramos de aquí manteniendo como esa caricatura, ¿no?, que tenemos ahora mismo en el ambiente sobre los pedagogos, ¿vale? Y no es que yo me venga aquí a defender a los pedagogos, porque ni ponerme aquí a defender el DUA, que precisamente yo tengo muchas discusiones, aquí tengo una compañera sobre ese asunto con el resto de los compañeros y me sorprende estar diciendo esto porque yo siempre estoy en la posición crítica de todas esas cuestiones, pero hay una cosa que no podemos obviar. Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental es la defensa del conocimiento y el acceder a las personas al conocimiento desde una perspectiva de oportunidad para aquellos que no van a tener desde sus hogares la oportunidad de tener acceso a ese conocimiento, si no es a través de la escuela pública, muchas veces nos encontramos con ese alumnado que sí tiene dificultades en sus hogares, dificultades en el centro, dificultades de mucho tipo que nosotros también tenemos que
que afrontar. Y tenemos que saber y tener las estrategias suficientes para garantizar que esos niños y esas niñas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades de acceder a ese conocimiento mínimo, porque a lo mejor no van a ser ingenieros o ingenieras, pero sí tienen derecho a tener ese acceso a ese conocimiento mínimo que les permita estar en este mundo que les va a machacar en el ámbito laboral, precisamente por tener todas esas cosas en su contra desde que nacieron. Entonces, a la hora de desarrollar todas esas estrategias, claro que necesitamos saber de pedagogía, necesitamos saber de qué instrumentos podemos utilizar para facilitar y ayudar a que ellos y ellas también lleguen. Entonces, como yo sé que vosotros sois defensores totalmente de ese acceso, quizá también estaría bien que abordaseis un poco este tema, ¿no? Igual yo hablo desde la perspectiva de maestra, a lo mejor en la enseñanza media es diferente, no lo creo porque también tengo experiencia de haber pasado por enseñanza media, aunque luego me pasé a primaria, no lo creo, pero bueno, en cualquier caso, la enseñanza ahora mismo es obligatoria hasta terminar la ESO. Y tenemos unos currículos que por muy ambiguos que sean, que desde luego son nefastos, cada vez peor, eso porque es que hay veces que hay competencias que no las entiendo ni yo, que es lo que queremos alcanzar, cuanto menos saber concretarlas, ¿vale? Con lo cual, sí es verdad que desde el profesorado hay una tendencia a ralentizar todos esos cambios, afortunadamente, porque no tenemos muy claro en qué consisten. Pero bueno, sí me gustaría que pudierais abordar si nos libramos de todas esas estrategias y de toda esa pedagogía, ¿cómo entonces resolvemos todas esas dificultades que nos encontramos día a día en el aula? Sí. Yo quiero decir dos cosas, una para cada una de las personas que han hablado. Fíjate que la LOMLOE sí que es cierto que aporta cierto sentido de perspectiva de género en las materias, que es muy necesario, ¿verdad? Pero a veces también lo hace de manera un poco curiosa, ¿no? Porque cuando habla de perspectiva de género en determinadas cuestiones matemáticas, eso yo no lo he hablado mucho con mis compañeros de mates, no sabemos, y compañeras, no sabemos por dónde cogerlo, la verdad. Es decir, que a veces, con la cuestión del género y el planteamiento que tiene la LOMLOE, a veces pone fácil precisamente esos cuestionamientos, ¿no? Porque convierte la cuestión de género en algo así como lo políticamente correcto, ¿no? Y lo cambia de lado. Lo pone lo convierte en la perspectiva del poder, ¿no? Y fácilmente ridiculizable en algunos casos, ¿no? Y entonces pone las cosas muy difíciles en el aula, ¿eh? Lo digo porque eso que has dicho de que surgen muchos cuestionamientos cuando hablas. Yo, por ejemplo, en lengua, todos los años tengo que dedicar un par de clases a la cuestión del lenguaje inclusivo, ¿no? La cuestión del lenguaje inclusivo es una cuestión que francamente a mí me parece que su importancia es relativa, que hay cosas en las que la energía que implica defender determinadas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje inclusivo, creo que en estos momentos hay cuestiones que son mucho más urgentes y necesarias, ¿no? Pero como profe de lengua tengo que explicarlo y tengo que darles a entender a mis alumnos y alumnas la importancia que tiene entender eso. Eso que decías tú, ¿no? Que eso lo explica muy bien Ursula K. Le Guin, ¿no? Cuando hace la reflexión, cuando le criticaban la novela que escribió de seres hermafroditas, ¿no? Que hizo que los seres hermafroditas del planeta suyo inventado eran en realidad hombres, ¿no? Y eso se lo dijeron las feministas en los años 70 y dijo, hostia, es verdad, ¿no? De pronto me di cuenta de que yo visualizaba al ser humano como masculino, ¿no? Y hacer ver eso a los chicos y chicas está fenomenal, ¿no? Es necesario. Entonces yo tengo que dedicar ese tiempo y entre los chavales, surge mucha discusión, surgen chavales muy mal encarados a veces, ¿no? A veces con cierto grado de violencia en la argumentación, ¿no? También es verdad que
una cosa que ha pasado este año, por ejemplo, en Castilla y León, cuando nos han dicho tarde y mal la nueva EBAU, nos han venido con la nueva EBAU la nueva PAU de lengua, nos han comunicado cómo iba a ser en diciembre, ¿no? Y ha sido una cosa bestial, ¿no? Y hemos hecho he hecho yo y me estamos secundando profes una carta de protesta y tal, ¿no? Y una de las cosas de las que protestamos es de que han hecho una lista de 16 lecturas para el examen de EBAU. 16 lecturas, ¿eh? O sea, 16 libros, entre ellos Fortunata y Jacinta y los Pazos de Ulloa. O sea, se han vuelto locos los de Castilla y León, ¿no? La administración en Castilla y León para el examen de PAU. Pero es que solo la única obra de una autora es Los Pazos de Ulloa, de Pardo Bazán. El resto son todo tíos. Un campo nabos. Una cosa horrible, de verdad. No hay ni una sola mujer entre todas las lecturas, ¿no? Y, claro, ¿de qué te sirve en la ley orgánica eso, no? Quiero decir que hay... El problema es que cuando tú retiras importancia al conocimiento, realmente te crees, como se creen los que han hecho la LOMLOE, que el conocimiento es algo que viene dado, que está en internet o que tal, y que lo importante es ese debatillo teórico, ese debatillo político que se produce en cómo voy a meter mi término aquí en esta competencia, cómo en este criterio de evaluación voy a ser capaz de meter mi agenda política, ¿no? Mi agenda feminista o mi agenda taurina, ¿no? Cuando llevan la discusión a eso, ¿no? Están quitando la discusión del propio currículum, que el currículum debería ser un conjunto básicamente de contenidos y no de pajas mentales, que es lo que han hecho, ¿no? Entonces, claro, si realmente tenemos que revisar el currículum, revisémoslo. Y ahí es donde está la perspectiva de género. La perspectiva de género no está en decir, hay que promocionar la perspectiva de género. No, hay que meter a las filósofas, ¿no? Y hay que meter a las autoras, hay que meter a las sin sombrero en el currículum, que no están. O sea, mucha perspectiva de género, pero es como algo casi folclórico, ¿no? Es como una especie de reserva, ¿no? Tienes un apartadito al final del tema del 27 diciendo las sin sombrero, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Y luego, con la cuestión de la atención a la diversidad. A ver, hay mucha gente bien intencionada que no ha entendido todavía lo que es el DUA, ¿vale? Creo. Es decir, yo lo digo porque yo para escribir el libro me he dado un baño de DUA que he acabado horrorizado. Pero me lo he leído todo, de verdad, me he leído todos los documentos, entre comillas, oficiales. El DUA viene de una fundación norteamericana que se llama CAST, que es el Centro de Atención a las Tecnologías Especiales. Es decir, un centro tecnológico sponsorizado por gente como la familia Gates, muy unido a intereses que tienen que ver con el negocio de las tecnologías. Y el DUA tiene muy poco que ver con la pedagogía terapéutica. Es más, el DUA es la estrategia para prescindir de los especialistas en pedagogía terapéutica. Porque lo primero que te dicen es, todos tenemos necesidades educativas especiales. Y ahí ya has jodido las necesidades educativas especiales. Ahí te has cargado el aula entendida, o el curso, el aula entendida como el lugar del conocimiento. El aula se convierte en un almacén de individualidades que están juntos porque tienen que hacer vida social porque están en la misma edad. Pero cada uno tiene sus necesidades específicas y cada uno se plantea el conocimiento a su manera. Y entonces, si un niño tiene tal dificultad y este niño tiene tal otra, con el software adecuado, cada uno atiende al conocimiento según su nivel y sus necesidades. Y por tanto, los profesores, profesoras especialistas para atender las necesidades sobran. Y nos ahorramos un pastón. Gastamos en cacharros y menos en profes especializados en atender las necesidades. A ver, nosotros hablamos de una cosa a la que llamamos el milagro del aula. En el aula se produce un fenómeno maravilloso, que es la capacidad que podamos llegar a tener los profes de que estemos todos o casi todos los que estamos ahí en ese espacio en un mismo punto.
con la mente, estemos concentrados todos, todas en la misma idea, en el concepto, ¿no? Esa idea de que podamos estar todos con el teorema de Pitágoras, ¿no? Que en un momento dado estemos todos los que formamos parte del aula, y por eso le decimos a un niño o una niña, no te distraigas, atiende, ¿no? Estate pendiente, estate ahí, porque estamos intentando estar juntos en un punto. Y hay niñas y niños que tienen más o menos dificultad, chavales muy brillantes que están ahí enseguida, chavales con mucha inteligencia o que tienen suerte porque tienen una familia de intelectuales o qué coño sé, pero hay chavales que no les cuesta mucho, pero hay chavales que les cuesta más. Pero se produce el milagro de que la mayoría, la inmensa mayoría de los niños, niñas, son capaces, sin ningún tipo de atención especial, de conectar ahí. Pero luego hay siempre un grupo, hay una parte de los niños y niñas que tienen especiales dificultades para llegar a ese punto. A eso lo llamamos necesidades educativas, específicas, y eso lo están dejando caer. Y la alternativa que dan, el diseño universal de aprendizaje, es muy peligroso para el sistema de atención a la diversidad. Porque la diversidad no somos todos. Eso que llamamos atención a la diversidad está muy bien dicho. Esa diversidad consiste en que realmente hay, entre comillas, una normalidad. Esa normalidad es esa capacidad, sin ningún recurso especial, de poder llegar, de que se forme ese milagro del aula, llegar a ese punto de comunión, digamos, en el conocimiento, ¿no? Pero hay siempre dificultades especiales que pueden ser de carácter socioeconómico, psicológico, por retrasos madurativos, por trastornos del tipo que sea. Y eso hay que atenderlo. Con eso hay que trabajar. Y esos son recursos. Recursos que tienen muchas veces más que ver, fíjate, con la psicología que con la pedagogía propiamente dicha. Este año en mi instituto tenemos una orientadora que es psicóloga y estamos muy contentos. De verdad os lo digo, ¿eh? Porque la que teníamos antes era una mujer que era muy buena orientadora, ayudaba mucho a los chavales, pero he de decir, y esto lo vais a hacer público, bueno, ya hemos acabado. Pero esta compañía le costaba mucho hacer las evaluaciones psicopedagógicas. ¿Me explico? Le costaba mucho hacer las evaluaciones psicopedagógicas. Muchas veces las evaluaciones psicopedagógicas son el cometido más importante que tienen los orientadores, las orientadoras en los institutos. Es muy importante ese trabajo, ¿no? Pero claro, ahí no es el arte de enseñar a enseñar el que importa. Ahí es un conocimiento más bien de desarrollo, según la edad, de desarrollo cognitivo. Eso tiene quizás más que ver con la psicología, ¿no? Creo yo, vamos. Por eso pueden ser orientadores también los psicólogos, y hacen esa faceta del trabajo, la hacen muy bien. Entonces, la pedagogía terapéutica tiene mucho contenido de... los maestros, las maestras que se forman en pedagogía terapéutica tienen muchos contenidos sobre la evolución psicológica de los niños, ¿no? La evolución cognitiva, ¿no? de los críos, ¿no? O sea, tienen y desarrollan mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Por eso es muy necesario ese tipo de profesionales en los centros. Ya. Sí. No, pues poco que añadir, vamos. No había pensado en ese aspecto de la nueva ley, en tanto que hay una victoria feminista que no me parece pues más que obvio que hay que alegrarse de ella y conservarla con uñas y dientes. Todo lo que sea precisamente, pues, no sé, la historia de la filosofía misma, dar voz a las filósofas, pues ser una cuenta pendiente que hay que, no sé, en la que hay que seguir profundizando, ¿no? Y yo mismo me llevaba alguna sorpresa, no sabía que había tantas filósofas, de hecho, y me he quedado sorprendido porque van saliendo muchísimas más de las que yo pensaba, ¿no? Yo tenía en la cabeza Tapia cuando éramos los griegos y eso, y Hannah Arendt. Pues no, pues hay muchas, y claro, pues supongo que eso en historia y en matemáticas es verdad que se me ocurre menos cómo puede ser, pero a lo mejor también es que hay matemáticas, no sé.
Ya, pero las matemáticas no se estudian desde el punto de vista del, Ya, de la autora, del sí. descubrimiento, ¿no? Sino se estudia el concepto. Eso es verdad. Sí, es complicado, no lo sé. No lo sé. Pero en cualquier caso, pues será un buen aspecto de la ley, sin duda alguna, ¿no? Lo otro me parece muy complicado y ya lo he explicado un poco, Javier. No, yo creo que sí, que hay alumnos con dificultades y eso exige tomar medidas especiales, con problemas espeluznantes que a veces tienen los alumnos, las alumnas, porque hay situaciones terroríficas en institutos, pues por ejemplo, de algunos barrios de Madrid, que realmente yo no sé cómo un profesor, una profesora puede... No tiene los conocimientos, no hay. No se oye. Ah, está encendido. Ah, sí, pues es que estoy muy lejos. Que no sé, a mí me desborda. Hay ciertas cosas que me cuenta mi mujer, que es profesora de historia, tiene un alumno, una alumna con este problema, y yo digo, pues es que mira, ¿y qué sabe? ¿Qué se puede hacer? Pues claro, yo creo que tiene que haber orientadores, tiene que haber trabajadores sociales, tiene que haber psicólogos. Cuanto más complicado es el material humano de los institutos, pues más tiene que haber. Todo eso son recursos, ratios, compensatoria y apoyo, por supuesto que sí. Pedagogos es precisamente lo que menos me parece que puedan ser útiles, la verdad, pero bueno, a lo mejor sí. Y luego también es cierto que yo tiendo mucho a cometer el error de no pensar tanto en la enseñanza primaria, en los maestros, porque como nunca lo he sido, pues se me olvida a veces. Y es verdad que es una perspectiva muy distinta, que tiene problemas especiales, específicos, y yo creo que ahí, no sé, supongo que los psicólogos infantiles pues tienen un papel fundamental. Supongo yo, pero la verdad es que no lo sé. Pero eso lo tendrán que decir los maestros y las maestras. ¿Qué es lo que necesitan? Y yo tampoco veo que se les pregunte demasiado. Acaban preguntándose a los pedagogos qué es lo que necesitan los maestros, en lugar de preguntar a los maestros qué es lo que necesitan ellos, a los maestros y a las maestras. En fin, no sé. No, la verdad es que no tengo grandes ideas al respecto. Yo siempre creo que es recursos y dinero. Eso es fundamental. Todo lo contrario de lo que se está haciendo, que es recortar y recortar. Y nada más. Sí, vamos a seguir. ¿Abrimos un segundo turno? Tenemos un par de palabras, por lo menos. Bueno, siguiendo con el tema, yo creo que hay dos tipos de problemas de diversidad. Unos que son sociales, puramente sociales. O sea, un chaval que no ve a sus padres, o que sus padres que ha venido en pateras y está en un centro de internamiento, o que lo acaban de desalojar de la casa, o que no llegan a final de mes, en fin. Y estos son problemas reales que como profesorado no puedes solucionar. Es evidente que lo que sí que puedes hacer es atender, pero como decía Carlos, lo que hace falta son recursos. Aquí serían servicios sociales reales que les den una solución, y otros serían los que se derivan de cuestiones mentales, que es otra historia, y que para estos tampoco el profesorado tenemos la posibilidad de solucionar. Esto es una cuestión patológica, es una cuestión de psicología, es una cuestión de psiquiatría, y por lo tanto también debería ser mucho más fácil poder derivar chavales a psicólogos para que realmente pudieran, que la cosa no fuera más y no fuera peor. En vez de, que esta es otra historia, yo no sé cómo está aquí, pero en Cataluña, que somos siempre muy modernos, la integración de todo tipo de diversidad en el aula normal, esto es la maravilla de las maravillas. Pero claro, esto es terrible, porque hay un límite para eso, en que si los problemas psicológicos son suficientemente graves dentro del aula, no solamente es un lío para el profesorado o para los otros alumnos, sino para el propio alumno que no controla, o al revés, o que yo que sé, que tiene síndrome de Down y nadie le hace puñetero caso y se siente terrible y diferente. O sea, que hay también una especie como de doctrina que hay que integrarlo todo, y además sin recursos, que lo que está haciendo es mucho daño a los propios chavales que tienen problemas. Vale, yo quería hacer dos pequeñas reflexiones.
Una que yo creo que con toda esa historia nueva, con toda esta filosofía de la innovación y de las competencias y todo ese lío, una de las cosas que han hecho es liquidarse el placer de aprender. Yo creo que esto es algo que creo que Carlos lo he leído en alguno de sus libros, no sé en cuál, pero yo creo que es muy importante, o sea, la idea que nos llega y la idea de la Vox Populi, la idea que finalmente llega también a los alumnos, es que aprender es un tormento. O sea, en ningún momento hemos recogido la idea de que el aprender en sí mismo crea placer, el saber una cosa nueva, el haber descubierto que yo qué sé, que Colombia está en América Latina, que no sabía dónde estaba, mira, ya lo sé. O sea, esta idea de que el solo hecho de aprender en sí mismo da placer, o sea, es una cosa buena, se ha como olvidado y por eso tenemos que hacer, pues eso, volteretas para que los chavales aprendan sin que se den cuenta, porque aprender es un tormento, ¿no? O sea, esta idea yo pienso que está acalado y está en el fondo de toda esa teoría de la nueva innovación. Y finalmente, yo no sé si más que pedagogos harían falta más didáctica de las materias. O sea, yo sí que creo que tú puedes conocer muy bien una materia, pero no automáticamente todo el mundo tiene la capacidad de saberla transmitir tan bien como tú la conoces o la quieres incluso, o estás enamorado. O sea, yo más que la pedagogía sí que sirve para todo, lo que sí que creo, que ya me está como olvidado, no hay ya cursos de didáctica de la matemática, de la física, que a mí me parecía que esto era realmente lo que ayudaba, porque tú sabes mucho, lo quieres mucho, pero a lo mejor te pueden ayudar a que lo transmitas mejor. Y ya está. Bueno, gracias. A ver, son varias cosas, a ver si me acuerdo de todo. Por una parte, como profesora de matemáticas, o sea, por alusiones casi, contestar a la cuestión de, y como mujer también, a la cuestión de género en las matemáticas, ¿no? Bueno, yo no entiendo por qué os supuso tantas dudas, ¿no? Yo creo que igual que en el resto de materias, en el resto de disciplinas, pues visibilizar las mujeres en la historia de las matemáticas, igual que en el resto de disciplinas científicas o humanísticas, por una parte, y luego, evidentemente, tenemos un problema como sociedad en cuanto a la feminización de ciertos trabajos o a la masculinización de otros trabajos, ¿no? Entre ellos la enseñanza. Somos mayoría mujeres, tanto en primaria como secundaria, en primaria y en infantil, mucho más. Yo creo que eso es, se simboliza muy bien por qué ciertas profesiones son feminizadas y otras masculinizadas, siempre unido a la parte de cuidados que tienen las profesiones, ¿no? Entonces necesitamos dar a las alumnas, sobre todo, y a los alumnos también, transmitir la idea de que se pueden dedicar a cualquier cosa independientemente de que sean hombres o mujeres, ¿no? Hay profesiones en las que es muy evidente, y en todo lo que tiene que ver con las matemáticas, con la física, con el dibujo técnico, en las ingenierías, por ejemplo, son mayoritarísimamente hombres los que las estudian y los que las ejercen. Entonces, bueno, pues eso, esa parte de por lo menos dar la oportunidad desde la escuela pública de que las alumnas sientan que son capaces de aprender matemáticas, que muchas veces como mujer, como profe de matemáticas, vemos que las alumnas se sienten menos capaces por el hecho de ser mujeres, o tienen más miedo, son menos echadas para adelante, ¿no? Entonces, bueno, romper un poquitín con esa idea. Es muy interesante analizar cómo en los libros de texto, en los problemas de matemáticas, seguro que en los enunciados de los problemas de matemáticas, seguro que igual que pasa con las oraciones que analizáis en sintaxis en clase de lengua, hay un sesgo de género muy evidente. O sea, las profesiones que... Vamos, y yo hice un pequeño estudio de esta cuestión hace un par de años, las profesiones en las que aparecen hombres o mujeres, o simplemente los hombres o las mujeres que aparecen en los enunciados de los problemas de matemáticas, no son iguales, vamos, no hay igualdad de género ahí. Nada, entonces puntualizar un poco eso. Y luego sobre el tema de la pedagogía, ¿no? El tema de los pedagogos y las pedagogas, jolín, yo creo que tiene que haber un
no sé, una alianza, ¿no? Y no tanto criticar un poquitín lo que hacemos unos y otros, porque, bueno, es verdad que los que estamos y las que estamos en el barro somos los profes y los maestros y las maestras, y tenemos mucho que aportar al debate y tenemos muchas reivindicaciones que hacer, y a lo mejor somos los que tenemos que llevar la voz cantante, pero la gente que está en las universidades, con la formación que tengan, que muchas veces, lo que decía Rosa, creo, de la didáctica, ¿no? La gente que estudia la didáctica de las diferentes materias, pues yo tengo compañeros y compañeras que estudiaron matemáticas conmigo y que ahora están en la universidad estudiando muchas veces con herramientas matemáticas como la estadística, desde un punto de vista científico, pero trabajando en simbiosis, podríamos decir, con pedagogos y pedagogas, cómo hay que enseñar las diferentes materias. Entonces, bueno, vamos a ser un poco objetivos y objetivas también, y poner en valor la pedagogía como disciplina científica, igual que la psicología que decíais, y igual que las otras disciplinas que estudiamos cada uno y cada una, y intentar eso, crear alianzas y no decir que la pedagogía no hay que estudiarla y no sirve para nada. Nada más. Sí, Chus. ¿No? Ah, verdad. No, parece más que sí. Al hilo de lo que comentó Rosa del alumnado con problemas de salud mental, en la ley sí que hay una cosa que es, evidentemente, hay aquí por lo menos otra persona que como yo es coordinadora de bienestar y protección del alumnado en su centro. Eso es una manera también de quitar especialistas en la escuela pública, porque tú como coordinadora de bienestar y protección del alumnado eres como la trabajadora social del centro, con la carga emocional tan fuerte que tiene conocer las realidades de un niño que viene a la escuela sin desayunar, la niña que no tiene agua caliente para ducharse, quien tiene a su padre o a su madre que lleva años en casa sin poder trabajar. Tenemos alumnado con autolesiones, es el pan nuestro de cada día, con intentos de suicidio. Claro, luego tú llamas a salud mental y, joder, claro, no, dentro de mes y medio. Y digo, bueno, pues nada, igual dentro de mes y medio este niño ya no está aquí. Es decir, el tema de la salud mental, que claro, queda muy bien, coordinadores de bienestar y protección del alumnado. A ver, hay que tener seriedad. Primero porque, fijaros, al menos en Asturias, le cae a cualquier persona. Es decir, a quien le falten horas para completar el horario. En algunos centros, pues no, te dice el director, oye, pues mira, Mer, pienso que eres la persona más indicada, y entonces, pues a tus 20 horas lectivas, venga, coordinadora de bienestar y protección. Claro, tú al final, como crees en la escuela pública, la quieres defender, y ese alumnado necesita que intentemos hacer algo, porque si no, igual que la familia lo puede adoctrinar, la familia lo puede machacar o lo puede matar de hambre, no conscientemente, ¿me entendéis? Claro, luego te encuentras con que tú intentas hacer y luego pues no hay un psiquiatra para atender a ese menor, la trabajadora social no puede más, digo trabajadora porque suelen ser trabajadoras, a las familias a veces llaman, las familias a veces tampoco conocen todos los recursos disponibles, es decir, es que es un drama, pero es un drama que tengas un menor que se haya intentado suicidar, que va a un ingreso hospitalario y que lo mandan para casa a los 4 días y va a la escuela y allí lo tenemos, ¿y qué hacemos? Claro, porque es que es una sensación además que ahí estamos ya hablando de la vida y la muerte, ya no hablamos ni del conocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces, queda muy bien el rótulo. España tiene la figura del coordinador. Bien. Y luego, ¿cómo está la salud mental? Nada, porque al hilo de lo que acaba de decir Rosa, esa es otra de las historias que queda maravillosa en la ley. España tenemos esa figura maravillosa, pero ¿qué? Bueno, agradecer a este acto. Bueno, llevo bastantes años reivindicando que necesitábamos hacer actos de este estilo, en el que reflexionemos sobre un poco, aparte de esta terapia de grupo que estamos haciendo, de evidenciar las miserias de nuestra profesión, creo que necesitamos un poco reflexionar, ¿no? Entonces mi pregunta va en cómo organizamos la resistencia. O sea, porque al final la labor docente tiene un componente muy emocional y muchos estamos aquí por vocación y como nos duelen los niños,
nos cargamos con muchas responsabilidades que no son nuestras. Por ejemplo, este cargo que acaba de comentar la compañera es servicios sociales. Entonces, al final estamos cargando la escuela con esta labor, con labor asistencial, ¿no? Hay que organizar excursiones porque si no los niños no van a viajar nunca. ¿Qué somos, el inserso de los niños? Si centramos, ¿no?, el conocimiento en el centro, todo lo demás que nos llevan sobrecargando todo este tiempo es mochila, ¿no?, que vamos teniendo. Entonces la cuestión es, ¿cómo organizamos la resistencia? O sea, ¿cómo podemos plantear la lucha de nos tenemos que plantar, porque nos tenemos que plantar en algún momento, porque esto revienta, pero claro, ¿cómo nos plantamos sin abandonar a los alumnos? Y otra cuestión que me parece clave es cómo involucramos a las familias, porque cada vez que hay una manifestación de sanitarios, los usuarios de la sanidad, como usuarios de la sanidad, nos sentimos interpelados y allí salimos. Pero cada vez que nos movilizamos los profesores, estamos solísimos, porque somos unos vagos, porque tenemos 80 meses de vacaciones al año, porque cobramos muchísimo. Es decir, hay una visión social que va calando, igual que cala el discurso de que aprender es un tormento, igual que cala que da igual saber que no saber, porque ya estamos un poquitín, ¿no?, en esa situación. Los críos en clase te cuestionan el hecho de que saber valga para algo, ya directamente, ¿no? Y ya no digamos en este mundo de la posverdad líquida, happy flower en la que vivimos, en los que, bueno, pues si una silla es un mueble o es un animal, pues ya es una cuestión ya objetiva, ¿no? De cada uno, o sea, subjetiva, cada uno que piensa lo que quiera, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa, más allá de hacer este tipo de terapia grupal, insisto, o más allá de certificar académicamente los problemas de la escuela, es cómo le damos la vuelta a la situación. Vale, como quieras. A ver, en el librito este, precisamente una de las tesis que sostenemos es que en España, y de esto tiene particular culpa el PSOE, ¿no?, se ha intentado utilizar la educación, se intenta utilizar el sistema educativo como punta de lanza de la política social. En un país que tiene una política de salud mental y una política social de mierda. O sea, somos uno de los países europeos que menos gasta en asistencia social y tenemos un sistema de atención a la salud mental ridículo, completamente ridículo, y en la escuela lo sufrimos. Y no pueden pretender que los profes nos convirtamos en coaches, en psicólogos improvisados, en los que resolvemos todo un cúmulo de problemas sociales y psicológicos de los niños. De eso precisamente hablamos en el libro, porque es verdad, o sea, la mayor parte de los problemas que tienen nuestros alumnos son problemas sociales, son problemas que tienen de carácter sociofamiliar, y luego hay un cúmulo muy importante de problemas crecientes, por cierto, de salud mental. Y todo eso son recursos sociales, es gasto público social, y estamos justo en la tendencia contraria, en el deterioro de los servicios y en dejarnos a nosotros cada vez más en la encrucijada del voluntarismo. Pues no nos queda más remedio que defender la escuela pública con nuestro voluntarismo, porque en realidad lo que estamos es defendiendo a nuestros niños, ¿no?, a nuestros alumnos, ¿no?, para que luego encima te vengan algunos padres a decirte barbaridades, que eso también jode. Y sí, estamos haciendo un poco de terapia, pero también hay que tomar conciencia de algunas cosas, ¿no? Nosotros escribimos este libro pues para dar argumentos, ¿no?, y no solo destinado a profes. También lo están leyendo familias, lo está leyendo la gente, ¿no? Entendemos que hubo un punto en el momento de la defensa de la escuela pública frente a los recortes del gobierno del PP que hubo incluso un día que tuvimos una huelga conjunta de alumnos y profes, ¿no?, y que nos manifestamos con las madres y padres y conseguimos parar algunas cosas de la LOMCE, no sé si os acordáis ya, ¿no? Pues esa dinámica de donde viene la sudadera que lleva Fran, ¿no?, la de la escuela pública de todas y para todas, ¿no?
por ahí van los tiros, ¿no? Pero primero necesitamos un discurso, necesitamos entender algunas de las cosas que se dicen aquí y que contradicen el discurso cada vez más potente en redes y en medios, etcétera, que dice que la libertad está en la privada. Por eso también creemos que este es un libro en ese sentido de combate, ¿no? Y que es un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? De combatir ese discurso, ¿no? Porque la defensa de la enseñanza pública es el kit de la cuestión. Y luego, es muy difícil sostener que el saber es algo desinteresado y que mola saber por saber si el director o si el secretario general de Educación, el Barcendón va diciendo por ahí que no podemos enseñarles cosas a los niños que no sirvan para nada. Y va diciendo eso por ahí, que todos los saberes tienen que servir para algo, de ahí las competencias, ¿no? Pero claro, es que luego ves las competencias y resulta que, ¿cuántas son? 9, ¿no? 8, 9. Pues las tengo por aquí, pero es que no las voy a buscar, es un rollo. Las competencias, luego ves que hay una competencia en lenguas extranjeras, digamos, ¿no? Que digo, con un poco de suerte podemos meter ahí el latín y el griego. Hay una competencia lingüística y luego hay una competencia que se llama STEM, que es tela marinera. O sea, tienes una competencia que vale lo que una competencia de 9, ¿no? Que incluye matemáticas, biología, tecnología, todas las ciencias, ¿no? Teóricas y aplicadas, todas en una competencia. Y luego tienes una competencia emprendedora, una competencia social y ciudadana que no sabes muy bien qué coño es, ¿sabes? O una competencia redactada de una manera completamente loca, esa que dice, la que se refiere a algo así como la sensibilidad y la creatividad artística, así, que tiene una redacción que yo como profe de lengua me escandalizo. Y luego, me explico, o sea, que es que ponen todo el saber en 2 competencias y media. Y el resto todos son competencias que tienen más que ver con lo que Miguel Villela llamaría el obrero perfecto, ¿no? O sea, que realmente el planteamiento competencial huele mal, huele a productividad, huele a formación de una clase obrera dócil y no a gente verdaderamente autónoma que sabe y que cuestiona, ¿no? Otra cosa, a ver, cuando hablamos de pedagogía estamos hablando... Has puesto, Rosa, el dedo en la llaga cuando has hablado de la didáctica, ¿no? De la cuestión de la didáctica, ¿no? Que nos lleva también a la cuestión de la formación de los profes, ¿no? Claro, una cosa muy distinta es la didáctica, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la pedagogía en plan teórico, estamos hablando de lo que pasa en la universidad con la pedagogía. Y en el libro hablamos de eso cuando hablamos del máster de formación del profesorado, ¿no? Porque hacíamos el CAP, yo hice el CAP, y aquello era ridículo y corrupto, porque te firmaba cualquiera de las prácticas y ahí eso era ridículo y corrupto, pagabas un dinerillo y ya está. Pero ahora es un máster, que vale una pasta y te tiras un año entero haciéndolo, ¿no? Bueno, pues resulta que es el máster menos evaluado de todos los másteres, y en España solo hemos encontrado una evaluación del máster de pedagogía, y se hizo precisamente en Cataluña, Rosa, y hablamos de esa evaluación en el libro, y la evaluación es sintomática. Resulta que de todos los másteres que dan las universidades catalanas, las públicas y alguna privada, es el menos apreciado por sus egresados. Todos consideran que es completamente inútil, que no les ha servido de nada, y además entrevistan también a los equipos directivos de varios colegios y tal, y dicen, no, nos llega la gente con un máster y tal, y no tienen ni puñetera idea de dar clase. Tienen que aprender como han aprendido siempre, pues, cogiendo el toro por los cuernos. Y luego resulta que cuando hacen la valoración del máster, la parte teórica del máster, que es casi todo el máster, tiene un suspenso estrepitoso por parte de los estudiantes. ¿Y sabéis qué es lo que saca muy buena nota? Las prácticas. Las prácticas en las escuelas y en los institutos son las que tienen una valoración alta. La gente hace el máster y dice, uy, por lo menos he podido estar 2 meses dando clase, ¿no? Yo creo que eso resume muy bien un poco nuestro punto de vista sobre lo que está pasando con la pedagogía, ¿verdad?
Pero sí, claro que creemos en la posibilidad de la didáctica, en la necesidad de la reflexión sobre lo que se está haciendo. Y mucho de lo que los profes veteranos hemos aprendido, lo hemos aprendido en el aula y aplicando todo nuestro amor al saber en intentar convencer a nuestros alumnos de que aprendan algo, e intentar explicar las cosas y ayudarles a aprender. Ahí vas aprendiendo didáctica y aprendes de otros compañeros y bueno, pues si hay alguna posibilidad de que eso se organice para que se pueda estudiar de una manera más sistemática, que se hace poco, ¿no? Se hace poco. Se puede trabajar, pero es que hemos intentado también ver qué se ha hecho para evaluar la formación del profesorado que se está ofreciendo y es catastrófico. Hay un estudio en la Universidad de Galicia, me parece, hemos visto un estudio en Galicia. Resumen del estudio. La utilidad didáctica de lo que se está trabajando en la formación del profesorado con los cursos y tal que hacen los centros de profesores, etcétera, es mínima. La evaluación ultra negativa por parte de los profesores implicados. Se están haciendo 1000 cosas que no valen para nada. La verdad, y eso se está diciendo, pero se está diciendo también a escala internacional. Quiero decir, es muy difícil que con el sistema de formación del profesorado que tenemos se aprenda. Los profesores estamos aprendiendo y muchas veces bien en la práctica. Esa es la realidad. Y nos faltan foros de reflexión, de terapia como hacemos ahora y tal, pues probablemente. Nos falta atención a las verdaderas necesidades formativas por parte de la administración, que no nos queda la menor duda. En cuanto a lo de las matemáticas y las mujeres, pues yo te doy toda la razón. Yo solamente he transmitido una discusión que hubo en mi instituto, ¿no? Porque el argumento fundamental era que en matemáticas en realidad no se enseña nunca o casi nunca historia de las mates, ¿no? Pero sí que es verdad que los mismos compañeros y compañeras que decían, joder, ¿para qué tienen que meter esto en el currículum? Sí que es verdad que tenemos todos los años una campaña en mi instituto para intentar que las chicas se sientan bien con las ciencias y aprendan su verdadera capacidad y su verdadero valor, ¿no? En esos campos, ¿no? Lo intentamos, ¿no? Se viene intentando con o sin currículum al respecto, ¿verdad? Pero en mi instituto se hace, ¿vale? Y creo que es conveniente que se haga eso desde la administración, sin duda. Y si ese es el planteamiento... Es que, claro, tú sabes cómo está hecha la LOMLOE, ¿no? Y sabes cómo se están hechos los currículums, ¿no? Entonces, el planteamiento que se hace cuando se ponen las competencias específicas, la redacción de las competencias, es todo tan abstruso, es todo tan enrevesado y ambiguo, ¿no? Que verdaderamente es difícil a veces encontrar dónde agarrarse o entender qué es lo que se nos quiere estar diciendo con eso, ¿sabes? Es lo que te querría comentar sobre ese asunto. Ya te dejo ya a ti. Sí. Todos los temas me apetece muchísimo hablar de ellos, la verdad. Lo de la didáctica es fundamental. Yo cuando hablo de la pedagogía, pero no de la didáctica, porque yo veo una diferencia fundamental entre la didáctica y la pedagogía. O sea, la didáctica de las matemáticas la hacen matemáticos, o por lo menos la hacen personas que saben matemáticas. Yo lo que no puedo creer, lo que no acepto es que se pueda enseñar a enseñar matemáticas sin saber matemáticas. Eso no lo acepto. Pero por supuesto que naturalmente que hay buenos y malos profesores de matemáticas y que hay buenos manuales de didáctica de las matemáticas y de didáctica de la lengua y de... hay muchísima reflexión sobre cómo se enseñan las lenguas, por ejemplo, cómo se enseña el inglés o cómo se enseña el francés. Pues todo eso es un material valiosísimo. Yo mismo creo que a mí se me da bien la didáctica porque yo creo que